clase de consulta, antes del parcial, que es el siguiente miércoles. Entonces, con Luis Vega Caro tienen una consulta este viernes. El miércoles que viene, 29, tienen una consulta conmigo. Yo sugiero lo siguiente, porque yo no sé si alguno de ustedes quieren o no, les interesa la consulta. Entonces, lo que vamos a hacer es, lunes y martes de la próxima semana, uno de ustedes, el líder del grupo, cualquiera que lo represente, me manda un mensaje privado por el aula virtual, si puede ser por el aula virtual mejor, diciendo que quieren la clase de consulta. Entonces, supongamos que de cuarto segunda o de cuarto primera haya 3 grupos. Entonces, yo voy a organizar para que un grupo entre a las 2, el otro grupo entre, no sé, 2 y 10, el otro grupo 2 y 20, el otro grupo, y así. Entonces, me voy a organizar para que, en el horario de ustedes, por supuesto, para que podamos tener consultas grupales, es decir, consultas del equipo de trabajo, no consultas de todos juntos, los 80 alumnos, los 60 alumnos, los 30 alumnos. Prefiero que sea algo un poco más personalizado. Así que si el fin de semana se dan cuenta que necesitan alguna consulta, el lunes o el martes de la semana que viene, me escriben un mensaje privado, yo los agendo y ya el día, hasta el martes voy a agendar, martes a la noche, y ya el miércoles o el mismo martes a la noche les digo, por ejemplo, el grupo de Juan viene a las 2, el grupo de Valentina viene 2 y 20, qué sé yo. Entonces vamos a dividir así. ¿Se entendió? ¿Les parece? Sí, profe, me parece bien. Profe. Puede funcionar. Entonces así se animan a preguntar también y a sacarse las dudas hasta el miércoles. O sea, es el miércoles la consulta y el lunes y martes nada más yo voy a estar organizando los grupos. Habiendo dicho eso, ya comparto pantalla con ustedes. Ya no queda nada. Se viene el parcial, chicos. A ver. Espérenme un segundito. Muy bien, cualquier cosa me interrumpen y podemos detenernos. Yo me voy a abocar directamente al trabajo práctico, a lo que me pide, y se llama función de transferencia aplicada y estrategias de control. Ahí le agregué también eso porque al título del trabajo práctico le faltaba este pedacito, estrategias de control. Vamos a ver entonces directamente el práctico y vamos a ir uno por uno viendo y sacándonos dudas respecto de los ejercicios dados. Y el ejercicio número 1 dice, si al insertar una moneda en una máquina expendedora de snacks, se puede expresar la función de transferencia como un paquete, 2 monedas. Entonces yo acá directamente escribo la función de transferencia porque me está diciendo que la función de transferencia directamente es PDS igual a un paquete, 2 monedas. Y la pregunta, el punto A dice así, ¿cómo diría que es el sistema? Y hay 4 opciones. Dice, el sistema es proporcional, el sistema es inversamente proporcional, el sistema es linealmente proporcional o proporcional puro. Recordando la clase de teoría que ustedes han escuchado, ¿tienen alguna claridad en relación a la respuesta del problema 1A? ¿Cómo es el sistema? Proporcional, ¿no sería, profe? Ajá. ¿Por qué decís vos que es proporcional? Porque para, digamos, al insertar 2 monedas, recibe Sí. un paquete, o sea, hay una, no sé cómo explicarlo, si decirle ganancia de Correcto, sí, correcto. 1/2 o algo por el estilo, creo que era, no recuerdo bien esa parte. Muy bien, no hay problema en relación al valor de la ganancia ahora, no se preocupen. En eso no se concentren ahora. Concéntrense en relación al concepto nada más. Es correcta la respuesta. Es correcta la respuesta. ¿Cómo diría que es el sistema? Proporcional. Esto debe decir, voy a justificar algunas cosas en relación a lo que estamos leyendo.
Ustedes trabajan, acá estamos ya con las estrategias de control y estamos mencionando al famoso PID, ¿no? Al controlador PID. P sabemos que significa proporcional, I integral y D de derivativo. El nombre, en su sentido estricto, P significa proporcional. Todo lo que yo agregue a la palabra proporcional no corresponde, salvo una excepción que ya enseguida voy a mencionar. Pero el sistema es proporcional. Si yo digo inversamente, linealmente, puro y otras palabras que pudieran surgir por ahí, estarían de más, salvo una excepción que ya enseguida les voy a comentar. Entonces aquí cuando la ganancia es distinta de 1, perdón, cuando la ganancia es distinta de 1, el sistema siempre va a ser proporcional. Acá tenemos un paquete, 2 monedas. Entonces esa relación es la que necesitamos tener claro. Esa es la primera pregunta, la 1A. Después dice, si dispongo de 20 monedas, ¿cuántos paquetes de snacks obtendría? Entonces nosotros tenemos como dato nuestra PDS, o sea, YDS sobre RDS, es un paquete por 2 monedas. Entonces, eso lo primero que anotamos. Acá, ¿a qué le suena esto si dispongo de 20 monedas? ¿Qué me está dando aquí como dato? La entrada. Exacto. Yo tengo RDS 20 monedas como dato, la entrada. Entonces, si yo hago simplemente despejando lo que necesito, fíjense que YDS es igual a PDS, que es mi dato, sobre RDS, yo quiero la salida, YDS es igual, simplemente despejando, ¿no? YDS la salida, lo que quiero, un paquete, 2 monedas por 20 monedas, despejando, simplificando, me da como resultado 10 paquetes. Entonces, si dispongo de 20 monedas, ¿cuántos paquetes de snack? Esta pregunta, la 1 como pregunta entera, la A, B, y yo voy a agregar un punto más, es una pregunta conceptual, tiene que ver con conceptos claros, no hay mucha complejidad, pero tiene que ver con definiciones básicas de lo que es estrategias de control. Ahora, yo le voy a agregar a ustedes un punto C, si lo quieren anotar en la fotocopia, anótenla, si no, no hay problema. Es para que podamos conversar este tema. ¿Qué tendría que ocurrir en el problema del punto 1A para que el sistema sea proporcional lineal? Ahí sí es válido lo que estamos diciendo. Al proporcional le agrego una palabra más, proporcional lineal. ¿Qué tendría que ocurrir en el problema 1? Que por 2 monedas te den 2 paquetes. O decirlo de otra manera para que sea lineal. Una parecido. moneda, Un paquete. Exacto. Una moneda, un paquete. Entonces, al insertar una moneda en la máquina expendedora de snack, la función de transferencia quedaría expresada como un paquete, una moneda. Y ahí sí están frente al control proporcional lineal. Entonces, el único caso en el que se acepta que sea proporcional lineal en la terminología, la palabra, la expresión, es sí y solo sí K vale 1. Sí y solo sí K vale 1. La ganancia es 1. La relación esta, vamos a hablar de lo conceptual, 1 a 1. ¿Bien? Esa es la idea de este ejercicio 1. Completo. Si ustedes quieren agregar esta pregunta al práctico que ustedes lo tienen tipeado, la agregan y me la presentan. Si no, no hay problema porque el punto 1, A y B y nada más. Pero ya tienen en esta diapositiva la explicación correspondiente. Después, el problema 2, antes de pasar al 3, el problema 2 dice, si un PD es igual a 750 RPM por volt, ¿cuál será la velocidad de salida si la entrada es 25 volts? No creo que tengan inconveniente
para este problema, para nada, no van a tener ninguna diferencia. Y es muy parecido a lo que acabamos de hacer en el punto 1b. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre un sistema proporcional y el proporcional puro? ¿No es lo mismo? Bien, muy buena la pregunta. En realidad, si vamos a hablar estrictamente del nombre del controlador, del nombre, olvídate que puro y como que proporcional y proporcional puro en el significado sea lo mismo. El nombre estricto del controlador es proporcional. Todo lo agregado, todo lo extra está de más. Es eso, nada más. Bien, profe. Bien. Esa es la idea de ese punto, está puesto ahí, como todo el punto está puesto a propósito para grabar esa idea, para grabar, para memorizar, para incorporar la idea. El punto 3, ustedes lo resuelven al 2, que no van a tener problema. El punto 3 dice, conforme al siguiente diagrama en bloque, calcule la función de transferencia global y el valor de h de s para que el error en estado estacionario sea 0. Acuérdense que lo escribimos como E sub EE, sea igual a 0. Y tenemos un diagrama en bloque de lazo cerrado, donde tenemos como datos G1, G2 y GH. Acá, porque ustedes están frente a un práctico, bueno, nuevo para este año y siempre, porque es la primera vez que se hace así, función de transferencia aplicada. Fíjense que tienen simplemente algunas unidades, no hay, tienen haciendo, nada más que hay unidades involucradas. Les quería mostrar esto. Acá les dejo cómo está definida G1. G1, el valor es 30 miliamperes por volt. G2, 25 milímetros por miliampere. Y H es 50 milivolt por milímetro. Cuando nosotros trabajamos, tenemos que resolver esto de la función de transferencia del sistema global, necesitamos sí o sí trabajar en la misma unidad, y ya van a ver, ahora capaz que no lo puedan ver, pero enseguida vamos a necesitar simplificar, y fíjense que H está en una unidad diferente en el sentido de la parte de arriba de las unidades, milivolt. Entonces vamos a convertir de milivoltio a voltio. Tomen nota de esta equivalencia, un milivoltio igual a 0,001 voltio. Entonces lo que vamos a hacer es eso, y nos va a dar que H de S es igual a 0,05 voltio por milímetro. Vamos a simplemente hacer lo que ya venimos haciendo, no es nada diferente. Lo primero que hacemos es reducir el bloque, vamos a mirar la trayectoria directa, esta que ustedes pueden observar aquí, y lo más obvio es reducir estos dos bloques a uno solo. Entonces directamente le vamos a llamar G al producto entre G1 y G2. G1 es 30 miliamperes por volt. G2 es 25 milímetros por miliampere. Entonces, si ustedes observan las unidades, simplificamos miliampere en los dos términos que ven ahí, multiplicamos y nos da 750 milímetros por volt. Ahí es, bueno, la primera parte, obtener un bloque solo llamado G. Ahora, tenemos que calcular la función de transferencia del sistema global. Entonces, aplicamos la función de transferencia Y de S sobre R igual a G sobre 1 más G por H, lo de siempre. En el numerador, colocamos los 750 que acabamos de obtener milímetros por volt. En el numerador, el 1 más, que es el mismo valor obtenido, y H. Y ahora H está en las unidades que hicimos la equivalencia, 0,05 volt por milímetro. Fíjense cómo milímetro y milímetro simplificamos, volt, volt, simplificamos, y fíjense que acá el denominador me va a quedar adimensional, no voy a tener ninguna unidad. Entonces, Y de S sobre R de S igual a 750 milímetros volt, y abajo 1 más 37,5
hacemos la suma que está en el denominador, que es 38,5 sin dimensiones, y me queda, después de haber hecho este cociente, que la función de transferencia del sistema global es 19,48 milímetros por volt. Entonces, acá simplemente se trata, no importa las unidades, o sea, no es que no importa, haber un montón de problemas con unidades similares a esto y simplemente reemplazando nos da un valor específico. Eso es todo lo que hay que hacer. Después nos pide el valor de HDS para que el error en estado estacionario sea 0. Vienen manejando. Acá la incógnita es cuánto vale H para que el error, no sé si se acuerdan la gráfica, cuál es el error. Usted tiene la entrada, dibujamos la entrada de escalón, la salida habíamos dibujado esa curva que va creciendo. Para los polos simples dibujamos eso. Y la curva se va acercando a la entrada y hay un pequeño error que le llamábamos error en el estado estacionario. Entonces, ¿cuánto vale HDS para que el error en estado estacionario sea 0? Y de manera intuitiva vamos a decir lo siguiente. El objetivo del sistema es que YDS sea o tienda, o YDS tienda a RDS, o sea, la salida tienda a la entrada. Y preguntamos, ¿qué herramienta conocemos que relacione la entrada y la salida? Este es el camino de la intuición a lo formal. Entonces nos ponemos a reflexionar de qué se trata lo que estamos diciendo. La salida tiende a la entrada, se acerca, el error se va acercando a 0. Entonces, ¿qué herramienta conocemos que relacione la entrada y la salida? De lo que venimos aprendiendo, ¿no? ¿Cuál es la herramienta? La función de transferencia. Correcto. La función de transferencia es la herramienta que nosotros conocemos que relaciona la entrada y la salida. Y sabemos que para que el sistema sea estable, nuestra PDS es igual a 1. ¿Ven? Este concepto que está puesto a la derecha es un repaso de algo que hemos mencionado, bueno, de la teoría y desde la práctica, lo hemos mencionado para el práctico 3. Entonces, para que un sistema sea estable, PDS es igual a 1. Entonces, ¿cuánto vale HDS? Y sabemos que como dato, como parte del análisis, PDS vale 1. Entonces, PDS, la que ya conocen, es igual a G sobre 1 más G por H. Si reemplazamos, o sea, obviamente nosotros queremos saber H cuánto vale, y hay que despejar, y sabemos que si PDS vale, acá, perdón, ¿no? El mouse no me está respondiendo. Aquí, si PDS vale 1, entonces igualamos esta ecuación en 1 y despejamos H y nos da que HDS es igual a G sobre GDS. Ustedes tienen todos los datos, la GDS es la misma que ya conocen. Cuando reemplazan se van a dar cuenta que esto le da HDS igual a 0,9987 volt por milímetro. Eso es todo. Es lo mismo que vienen manejando con conceptos que están puestos desde la teoría, pero llevado a la práctica con estos ejercicios específicos. Le hablan de la máquina expendedora, de un motor. Acá no habla específicamente de algo puntual, por ahí habla de un brazo robótico, de un motor de velocidad controlada. Entonces, esto es como más real, ¿no? Sistemas reales. Y terminó el ejercicio número 3. ¿Sí? Eso es todo lo que hacemos en el ejercicio 3. Les dejo los valores, en este caso, para que ustedes controlen. Si encuentran algún error, por supuesto me avisan y lo corregimos. Ahora, el ejercicio, no sé si lo tienen a mano, hay ejercicios súper cortos, ¿no? Y otros son muy largos. Pero este ejercicio no lo voy a resolver, pero quiero que lo tengan a mano. No miren ahí en el papel. Voy a hacer solamente una observación en cuanto a cómo escribimos lo que vemos. Dice, un motor de velocidad controlada
tiene un sistema motor relevador amplificador con una función de transferencia combinada de 600 revoluciones por minuto por volt y un sistema de medición en el lazo de realimentación con una función de transferencia de 3 milivolt por revoluciones por minuto, como ilustra la figura a continuación. ¿Cuál es la función de transferencia global? Entonces, nosotros tenemos como dato ¿qué? ¿Qué letras uso? Ahora, ¿qué letras uso? Normalmente, ¿qué usamos para ese bloque, diagrama de bloque de lazo cerrado? GDS y HDS. GDS y HS. Muy bien, GDS arriba y HDS abajo. Excelente, muy bien. Pero me pide, por supuesto, cuál es la función de transferencia. Me está pidiendo que yo calcule PDS, por supuesto. Eso es innegociable. Entonces voy a usar la ecuación que conocen, GDS sobre 1 más G por H. Pero yo ya tengo como dato G. Pero miren cómo está expresado. 600 revoluciones por minuto por volt. Si ustedes lo tienen que escribir en papel, ¿cómo lo escriben? ¿Cómo escriben eso? Está en palabras ahí, ¿ven? Revoluciones por minuto por volt. ¿Cómo? RPM. No es RPM. Así como, o sea, usando esas unidades tal cual están, cuando las escribo en papel, por supuesto, ¿no? No es que quiero que transformen, no transformen nada, no hagan ningún cambio, ninguna transformación, nada de eso, no les pido eso ahora. Sino cómo escribo eso de revoluciones barra minuto por volt. Sería 600 revoluciones por minuto sobre 1 volt. Ahí está. Y la otra ya, ahora lo conversamos si quieren, pero miren, 600 revoluciones por minuto sobre la unidad que es volt. Así tiene que estar escrito. Y en la otra, como fíjense que la GDS está en volt, la otra en milivolt, bueno, hay que hacer esa transformación también. Ahí sí tienen que hacer un cambio de unidades. Entonces, HDS es 3 milivolt por, y abajo, revoluciones por minuto. Fíjense cómo está escrito en palabras y fíjense cómo está escrito en papel. El 3, que es milivolt, lo transformamos a volt. ¿Se acuerdan la equivalencia que hacíamos? Y esto da 0,003 volt revoluciones abajo por minuto. Ahí pueden, sin ningún inconveniente, aplicar la fórmula y les va a dar una PDS, que es la función de transferencia global. Recuerden que la función de transferencia es muy importante en los sistemas de control y me permite relacionar, lo que acabamos de decir hace unos segundos atrás, relacionar la entrada con la salida, ¿no? Entonces, que tenemos. Entonces ya está la base para que ustedes puedan resolver sin problemas el ejercicio 4. ¿Quieren preguntar algo en relación a esto? Profe, puede ser de que siempre las unidades de la retroalimentación están dadas vueltas con respecto a las unidades de la entrada. Eso En realidad, es así, ¿verdad? Miren, ustedes pueden recibir, en general sí, porque van a simplificar, se les van a ir algunas unidades. Fíjense el ejercicio anterior, que se les ha dado una G, después han tenido otra G con otras unidades, también se han simplificado algunas allí, y después tenían una H, que bueno, dependiendo de cómo está planteada, se simplifican. Entonces, es verdad que les pueden tocar como unidades en el numerador, vamos a decir numerador, en la parte de arriba de una manera y en la parte de abajo de otra, de manera que haya estas simplificaciones. Y siempre presten atención, ya vienen observando esto de transformar, en este caso, volt a milivolt o al revés, para que puedan
trabajar bien, por supuesto, si no, no podrían obtener las unidades correctas. Sí, así sería, Tomás. Bien. En el ejercicio 5, quiero que miren si lo tienen en papel. El ejercicio 5 tiene dos versiones. Está hecho dos veces. Uno, ya lo leo ahora, es para una entrada escalón y la otra es para entrada rampa. ¿Se acuerdan que la semana pasada y la anterior incluso ustedes comentaban que no hay polos múltiples en el práctico? Que se ha sacado el práctico 3 del año pasado, los que son recursantes se acordarán, que tiene que ver con el mismo práctico de matemática superior de transformada de Laplace. El práctico está puesto en el aula virtual, donde dice transformada de Laplace, trabajo práctico de repaso. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Yo creo que lo tengo resuelto completo al 100% por cualquier consulta que quieran hacer. Y repasar el tema de transformada de Laplace y con polos múltiples. Entonces, acá empieza este tema, polos múltiples. Vamos a ver aplicaciones aquí en relación a los polos múltiples. Dice el ejercicio 5A. Resolver el ejercicio considerando los dos tipos de entradas. Así comienza el ejercicio. El A dice, un brazo robot tiene una función de transferencia P de S igual a K sobre S más 3 al cuadrado. Obtener la relación entre la salida, así son expresiones que usa el autor, obtener la relación entre la salida, es decir, la posición del brazo como función del tiempo cuando el brazo está sujeto a una entrada escalón o paso unitario. Y el ejercicio termina ahí, porque se terminó toda la consigna y después me pide lo mismo, pero para rampa. Si ustedes lo tienen que leer de nuevo, a donde dice obtener la relación entre la salida, es decir, la posición del brazo como función del tiempo cuando el brazo está sujeto a una entrada escalón o paso unitario. ¿Qué me está pidiendo? De lo que ustedes ya conocen, ¿no? Ustedes ya vienen manejando el tema, pero ¿qué me pide? ¿Qué tengo que buscar? Léanlo de nuevo, por favor. ¿Qué cosa? I de T. I de T. Muy, muy bien. Me está pidiendo esta función del tiempo. I de T. Y minúsculas, recuerden usar las minúsculas cuando trabajemos con el tiempo. I de T es lo que me está ts como dato. Entonces vamos a resolver todo el ejercicio con la entrada escalón y luego les pide, y vamos a hacer algunas observaciones con la entrada rampa. Y es la primera vez que en este tiempo ustedes van a utilizar otra entrada diferente, que este es el caso de rampa. Miren, la vuelvo a copiar a la PDS y lo que decidí hacer es en pasos para que quede más clara cada cosa que hacemos, que hago, para que ustedes después puedan reproducir lo mismo para el punto B. Y dice, el primer paso es, sí o sí necesitamos el valor de K. Ya vamos a explicar esto, vamos a resolver el método analíticamente y no gráficamente, y sí necesitamos el valor de K. Para encontrar el valor de K, vamos a aplicar lo que ustedes también han visto en el práctico 3, problema 1. Recordarán que hacíamos esta Y de S sobre R de S evaluado en 0, todo igual a 1. Con eso, con esta herramienta, podemos calcular el valor de K. Si esta PDS que ustedes pueden observar aquí, la reemplazamos, Y de S sobre R, K sobre S más 3 al cuadrado, evaluado en S igual a 0, toda esa expresión igualada a 1, por supuesto, donde tenemos la variable S, la reemplazamos, hacemos el reemplazo y nos da K sobre 3 al cuadrado igual a 1, despejamos K y K nos da como resultado 9. Nuestra ganancia es 9. Entonces nuestra función de transferencia, nuestra PDS, por ahí partimos, es igual a 9 sobre S más 3 al cuadrado.
Eso sí o sí tiene que estar claro. La función de transferencia, ¿cómo es? Incluido el valor de K. Quiero hacer notar la diferencia que en el práctico de matemática superior o el práctico 3 del año pasado, empezábamos desde las ecuaciones diferenciales como algo un poco más complejo. Acá ya comenzamos con un paso más fácil, diría. Ya nos dan PDS y simplemente calculando el valor de la ganancia ya está, ya tenemos nuestra PDS, para que ahora podamos despejar nuestra YDS. Si yo quiero YDT, seguro tengo que despejar YDS y a partir de eso seguir avanzando. Entonces, ya tengo mi función de transferencia. Como dato del práctico, nos dice que nuestra entrada, vamos a trabajar con la entrada escalón. Nuestra RDS, entonces, directamente la escribo como la transformada del escalón, que es 1 sobre S. Estas dos cosas serían datos, salvo K que hemos obtenido, hemos calculado. El segundo paso, para que podamos dejar en claro qué es lo que estamos haciendo, despejamos YDS, la vuelvo a escribir a la función de transferencia de lazo cerrado, como 9 sobre S más 3 al cuadrado, despejo YDS 9 sobre, y reemplazo ahora el escalón, 9 sobre S por S más 3 al cuadrado. Hasta ahí creo que vamos bien. Cualquier duda me interrumpe. Vamos a resolver con el método analítico, no con el método gráfico. Ya saben que para poder aplicar el método gráfico es para polos simples y polos, o sea, simples solitos o simples y múltiples. Y los polos complejos que vimos la semana pasada. Vuelvo a repetir, el método gráfico lo utilizamos para polos simples o la combinación que hacíamos la semana pasada entre simples y complejos. Ahora, cuando trabajamos con esto que pueden observar en pantalla, polos múltiples, entonces ya no podemos aplicar el método gráfico, sino sí o sí el método analítico. Es ahí a donde vamos a hacer más cálculos matemáticos para obtener lo que queremos, que tiene que ver con los residuos. Ahora hacemos la descomposición en fracciones parciales o simples. Vamos a repasar cuáles eran las fórmulas para poder calcular los residuos de polos simples y de polos múltiples cuando hacíamos este método analítico. Esto es un repaso. En realidad, seguramente alguno de ustedes ya se debe acordar de memoria, pero si uno no lo vuelve a practicar, a veces se olvida cómo era, pero vamos a repasarlo a la fórmula de los residuos. Esta fórmula corresponde al residuo del polo simple. Lo que está entre paréntesis, S más P, yo le voy a decir factor. Ya van a ver que está relacionado al denominador, que tiene YDS. El denominador tiene que ver con el denominador. Entonces, esto es el factor por la función compleja y le evaluamos en S igual a menos P sub I. Este menos P sub I es porque ese valor es el que hace 0 al paréntesis. 0 al paréntesis. Y la otra fórmula era A sub IR para los polos, residuo del polo múltiple, que es igual a 1 sobre R menos I factorial por la derivada de R menos I con respecto a S de R menos I por S más P sub I elevado a la R por la función compleja evaluado en el polo que hace 0 a este paréntesis. Eso es, el R tiene que ver con el grado del polo múltiple. R tiene que ver con el grado del polo múltiple. En el caso de recién, ¿se acuerdan que era de grado 2? Por otro lado, R, allá en esta, lo puse acá en naranja, porque es necesario que tengamos en cuenta que siempre esa R va a la máxima potencia. Esa R es la máxima potencia. Ya vamos a ver el ejemplo. Y esto se llama residuo del polo múltiple. Entonces, este ejercicio que estamos analizando ahora del brazo robot tiene polos simples y polos múltiples. La semana pasada vimos polos simples y polos complejos. Y la anterior semana vimos polos simples. Entonces, cuando estudien,
Fíjense, tenemos polos simples, simples y múltiples, simples y complejos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando estudiamos. En esta descomposición de fracciones parciales o simples, siempre miramos o ponemos nuestra mirada en y de s, porque hemos despejado y de s. Aunque ya está acá, no importa, ya sé que la están mirando, quiero que observen acá que y de s era igual a 9 sobre s. Acá miramos que hay un factor y otro factor. Tenemos un polo simple, un s elevado a la 1, y un paréntesis elevado al cuadrado. Entonces tenemos un polo simple y un polo múltiple. Nada más que este polo múltiple va a tener tantos términos como me dice acá el exponente. Entonces yo voy a tener un término en relación al polo simple, estamos repasando nada más, y un término en relación a este exponente elevado a la 1 y después el otro a la 2. El residuo, no importa la letra, en realidad no importa qué letra usamos, pero el año pasado usábamos la letra R de residuo para los polos simples y las letras A con subíndices para los polos múltiples. A12 sobre S más 3 a la 1 más A22 sobre S más 3 al cuadrado. Si yo acá tuviera un cubo, aquí, S más 3 al cubo, tendría otro término que se llame A. Este se llamaría A13, A23 y el otro A33, S más 3 elevado a la 1, S más 3 elevado a la 2 y el otro S elevado a la 3 al cubo. Entonces, eso, repásenlo si no se acuerdan, simplemente lo menciono rápidamente para ayudarlos. El siguiente paso es, en el mismo paso de la descomposición en fracciones parciales o simple, ya no usando el método gráfico, sino el método analítico, vamos a calcular los residuos. Y para calcular residuo es el factor por la función compleja. La función compleja o la función en el plano complejo es esta. Así que ustedes ya saben qué es y de s. Es esta función que ven ahí. Y esto que están viendo acá tiene que ver, como yo voy a calcular R1, ahora mi R1 está asociado a S. Entonces mi R1 va a ser igual al factor. Yo acá no tengo un S más 4 elevado a la 1, tengo un S más 0, o sea S. Así que mi factor es S. S por la función compleja, S por la función compleja, y la función compleja es 9 sobre S por S. S por, entre paréntesis, S más 3 al cuadrado, evaluado en lo que hace 0 a mi factor. Lo evalúo a lo que hace 0 a mi factor, que en este caso es 0, y la idea es poder, miren, simplificamos las S. Ahora reemplazamos la S0 aquí, en todo el lugar donde aparezca la S, y eso me va a dar 9 sobre 9, y mi residuo 1, que es el residuo relacionado aquí al R1 sobre S, ¿cuánto vale? 1. Y no es de extrañar, porque todas las veces que trabajamos con el escalón, siempre el residuo relacionado a la S tiene que ver con el valor 1 positivo. Acá no vemos a la derecha sobre el eje real. No, es el valor que me da 1. Cualquier cosa me vuelven a preguntar. Ahora Profe, necesitamos... acá Sí, vuelvo, sí. No, una pregunta, pero el tema de los signos. Acá el signo ya dependería de la ecuación, Sí, ¿verdad? correcto, Bien. correcto. Acá ya el signo 1, 2, 3, lo que sea el valor que les dé, porque les puede dar un número, por supuesto, positivo, negativo, decimal, no hay problema que les dé un número decimal, así que cualquiera que sea el número, el signo depende de la operación matemática que están haciendo. Correcto, correcto. Muy bien, entonces ya hemos calculado el primer A1, 2. La fórmula es más compleja, por supuesto. Entonces, A1, 2. El R es el 2. Entonces, 1 sobre 2 menos 1 factorial, y aquí reemplazamos, derivada de 2 menos 1 con respecto a ese de 2 menos 1 por, miren acá, el factor elevado a la máxima potencia
R es el exponente a la máxima potencia, como decíamos recién, por la función compleja. Nosotros ahora estamos evaluando el A1, 2, pero por más que lo que está debajo del A1, 2 está elevado a la 1, nosotros colocamos siempre el factor elevado a la máxima potencia, que es 2. Entonces, A1, 2 es 1 sobre 2 menos 1 factorial por la derivada 2 menos 1 con respecto a ese 2 menos 1 del S más 3, elevado al cuadrado por mi función compleja, que ya conocen cuál es. ¿Y en qué punto lo evaluamos? En S igual a lo que hace 0. Bueno, si lo quieren mirar desde abajo, lo pueden mirar desde abajo. Lo que hace 0 este paréntesis. Lo evalúo en menos 3. Igual simplifico el S más 3 al cuadrado, perdón. 3 al cuadrado. ¿Y cómo me queda? A1, 2. Esto me queda 1. Esto me va a quedar la derivada primera con respecto a S de 9 sobre S. Tengo acá la derivada de un cociente y lo evalúo en menos 3. Entonces la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera por la derivada de la segunda sobre la segunda al cuadrado. Entonces, derivada de la primera, 0 por la segunda sin derivar, S menos 9, la primera sin derivar por la derivada de la segunda sobre la segunda al cuadrado. Evaluado, todavía no evaluamos. Lo último que hacemos es evaluar. Lo último que hacemos es reemplazar. Entonces, cuando hacemos menos, ahí está lo que me decía recién Mariana. Menos 9 sobre menos 3 al cuadrado, me da menos 1. Ya tengo mi residuo A1, 2 que me da menos 1. Y ese menos me da, por supuesto, al haber reemplazado todo. Y ahora me queda el último residuo, el 2, 2. El 2, 2 está asociado a mi S más 3 al cuadrado. Y voy a tener acá A2, 2 es igual a 1 sobre 2 menos 2 factorial por la derivada de 2 menos 2 con respecto a S de 2 menos 2 por el factor elevado al máximo exponente, que es 2, función compleja, y todo evaluado en lo que hace 0 al paréntesis. Entonces, fíjense que tengo 1 sobre 2 menos 2, acá el factor elevado a la máxima potencia por la función compleja de siempre, y lo evaluamos en aquello que hace 0 a este paréntesis, que es el valor menos 3. Esto me da 1. Esto también me da 1. Ahora, cuando simplificamos, me va a quedar directamente 9 sobre S, evaluado en S igual a menos 3. Ahora lo escribimos. 9 sobre S, evaluado en S igual a menos 3, directamente 9 sobre menos 3, y A2, 2 es menos 3, directamente. Ahora fíjense, ya hemos obtenido el residuo 1, porque está asociado a un polo simple. Tenemos el residuo A1, 2, el residuo A2, 2. Los tres. Y ahora reemplazamos esos residuos, que no es de extrañar que acá les dé 1 sobre S. Entonces, reemplazamos 1 sobre S menos, el otro me daba menos 1, recuerden, menos 1 sobre S más 3, S más 3, el otro residuo me daba menos 3, lo coloco así al costado para que sea más fácil después la transformada inversa, de 1 sobre S más 3 al cuadrado, y por supuesto que mi objetivo todavía no se ha cumplido. ¿Cuál es el objetivo? Es obtener Y de T. ¿Sí? Y de T. Entonces vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace. No hay problema, creo, con la primera parte. Ustedes saben que 1 sobre S es la transformada inversa, lo hemos hablado la semana pasada, es el valor 1, menos, este también la conocen de memoria, E a la menos 3T, menos 3, bueno, el 3 lo dejan aparte, y si tienen la tabla de Laplace, accedan por favor a la tabla de Laplace, a la número 14, a la transformada inversa número 14.
la que han descargado del aula, ¿no? Fíjense cómo aquí tenemos el valor de A y el valor de N como dato. Nuestro N vale 1, que es el numerador el 1, el valor 1. Y A el valor es 3. Está con signo positivo. Entonces, para que podamos obtener la transformada inversa de eso, ¿cómo me quedaría lo que está en el círculo? ¿Cómo me quedaría mi función en el tiempo? La parte del círculo, con la tabla en mano. A ver. Yo tengo el valor de N, tengo el valor de A. ¿Y cómo me queda mi función en el tiempo con tabla en mano? E elevado a 3t por t. Por T. Decime, repetime la E, ¿cómo te queda? E a la 3. 3t. el signo, siempre fíjense que nuestra A en la parte de temporal, en la parte de la función temporal, en una está positiva y en la otra está negativa, y viceversa, si está negativa, la otra está positiva. ¿Se dan cuenta? Siempre mi A en una, en la que depende de S, si está positiva, en la que depende de T está negativa, y así, fíjense. Entonces, lo único que me has dicho mal es el signo, es lo único, todo lo demás está muy, muy bien. Entonces, me va a quedar E a la menos 3T menos 3T por T elevado a la 1. Entonces, observen ahí, mi Y de T es igual a 1 menos E elevado a la menos 3T, el menos 3, la constante, T, o bueno, al revés si quieren decirlo, T por E a la menos 3T. Entonces, eso es lo que me pide. La posición del brazo como función del tiempo cuando el brazo está sujeto a una entrada de escalón o paso unitario. Ese era el objetivo del ejercicio. ¿Quieren que vuelva en algún punto? ¿Quieren que repita algo? Díganme, no hay problema. Simplemente, por supuesto, hay que sentar las fórmulas, cómo aplicarla. Fíjense, quiero que vayan observando que por más que ustedes tienen libro en mano, tabla en mano, apunte en mano, internet a mano, todo es importante más el estudio, el conocimiento, la lectura, para poder aplicar los conocimientos. Si no, si, por ejemplo, yo tengo la tabla aquí, y si no sé usar la tabla, o por ejemplo, no sé usar la PDS, entonces difícilmente puedan resolver los ejercicios o el parcial, los prácticos. Así que súper importante ponerse al día con todo lo que venimos aprendiendo. ¿Quieren alguna consulta en particular o seguimos avanzando, les parece? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, excelente. En el punto 5b dice, resolver el ejercicio, o sea, considerando los dos tipos de entrada, y este segundo tipo de entrada es, el brazo robot tiene una función de transferencia igualita, PDS igual acá sobre S más 3 al cuadrado, y obtener la relación entre la salida, es decir, la posición del brazo como función del tiempo cuando el brazo está sujeto a una entrada rampa unitaria. Permítame que vuelva un segundito para mostrarles algo. Fíjense que aquí me da como resultado la transformada de Laplace de la entrada, acá, o sea, acá tengo la función en el plano complejo, y después la llevo acá como transformada inversa. Pero fíjense, 1 sobre S que tiene relación con nuestra entrada de escalón. Y después esto tiene que ver con los residuos en relación a los polos múltiples en este caso. Y acá, en este caso, van a observar que la entrada se llama rampa. Entonces va a haber unos... No los resuelvo. Solamente les hago acá unas observaciones para que ustedes puedan resolverlo sin ningún inconveniente. Recién hicimos paso 1, 2, 3, no sé cuántos pasos hizo, 4 creo.
Para el paso 3 del segundo caso planteado, le pongo aquí para que lo tenga escrito, con la entrada rampa, eliminamos el término residuo de la rampa sobre S, o sea, R sobre S, en realidad ya voy a corregir sobre S, porque el 1 sobre S corresponde a la entrada escalón. Y nuestra entrada ahora es la rampa unitaria. Cuando trabajamos con el método gráfico, calculamos los residuos a la entrada, los polos. En el método analítico haremos lo mismo. Vamos a calcular los residuos a la entrada y los residuos al escalón. Ahora miren, yo no hago todo, pero les dejo el paso 3 medio ahí armadito con algunos datos para ustedes. Vamos a hacer en el paso 3 de este ejercicio la descomposición en fracciones parciales o simples. Nuestra y de S, cuando ustedes la hagan, se van a dar cuenta que les da 9 sobre S al cuadrado por S más 3 al cuadrado. Nuevamente estamos en la presencia de polos, no estamos con polos simples, fíjense, nada de polos simples. Tenemos polos múltiples y polos múltiples. Cuando hacíamos la descomposición de esto, ustedes ahora técnicamente me van a decir, bueno, vamos a tener 4 términos en lugar de 3. 2 términos relacionados a S al cuadrado y 2 términos relacionados a S más 3 al cuadrado. Y la respuesta es no, por lo que les estoy por explicar ahora. Nuestra descomposición en fracciones parciales o simples les va a quedar dividida solamente en 3 términos. 1, 2 y este tercero. S al cuadrado, o sea, una R2 o llámele, yo les llamo R sub R por el residuo de la rampa. Pero si le quieren llamar A1, 2, A, lo que ustedes quieran llamarle, no hay problema porque es uno solo de los residuos. Y después los otros residuos relacionados al paréntesis S más 3. Entonces, me va a quedar el residuo sobre S al cuadrado más el anterior residuo no está. Eso es lo que les digo acá. El residuo sobre S elevado a la 1 es el término que estamos contando que no va. Ya les explico bien por qué. Después tenemos el A1, 2 sobre S más 3 y el A2, 2 sobre S más 3 al cuadrado. Y acá está la observación. Acá está la observación que quiero hacer y que quede bien escrito. Espero que se entienda. Nosotros planteamos así esto porque es un sistema físico donde sabemos que la entrada es rampa unitaria. Cuando decimos un sistema físico, nos estamos refiriendo a que estamos trabajando con un brazo robot. Eso, es un sistema físico, real, de la vida real, que si yo lo tengo que tocar, sé que es un robot y nada más, un brazo robot. Entonces, cuando trabajamos con sistemas físicos, no hay problema de que ese término, cuando ustedes tengan acá Y de S, el término 1 sobre S no va a existir, porque el 1 sobre S tiene relación con la entrada escalón, como dice arriba. Nosotros no tenemos ninguna entrada escalón, tenemos una entrada rampa. Entonces, cuando ustedes resuelvan este ejercicio, van a tener un término menos, y el término que no van a tener es R sobre S, que tiene relación con la entrada escalón. Así que esa es la explicación del por qué el término no va. Porque acá calculamos los residuos a la entrada y los residuos de los polos. Cualquier duda, seguimos conversando si quieren y puedo repetir lo que necesiten. Entonces, esa aclaración yo simplemente la dejo escrita. Ustedes van a hacer el paso 1, paso 2. En algún momento, no, bueno, tiene que coincidir nuestra Y de S, se fijan que esté todo bien. Van a tener polos múltiples en ambos casos. Van a hacer todos los pasos iguales y cuando lleguen aquí a esta descomposición, aquí presten atención a lo que acabo de mencionar. Entonces trabajamos con sistemas físicos y vamos a calcular el residuo a la entrada, que es el primero que ustedes pueden ver ahí. Y les va a dar, sí o sí acá, 1 sobre S al cuadrado
y cuando hacen la transformada inversa es la rampa. Bien. Espero que esté un poquito más claro y cuando lo realicen pueden consultar lo que necesiten el miércoles. Profe, ¿puede explicarnos de nuevo esa parte de por qué era un sistema físico? ¿De por qué lo planteamos así, de que era un sistema físico? Bien. Cada vez que ustedes... voy a hacer otras acotaciones ahora, Tomás, ya que me has hecho la pregunta. Nosotros trabajamos con un sistema físico. Sabemos que acá estamos trabajando con este brazo robot, ¿no? Entonces es un sistema físico, real, que existe, que podemos palpar. Y de ahí nace el problema. De ahí nace el problema. En cambio, puedo hacer un paralelismo con matemática superior o con el práctico 3 del año pasado. En los dos prácticos, que eran los mismos, ese práctico no nace de un brazo robot ni de nada por el estilo. Esos ejercicios nacen de una ecuación diferencial. Entonces, si este ejercicio naciera o inicia, comienza desde una ecuación diferencial, ustedes sí o sí, matemáticamente hablando, ¿no? Van a tener un ejercicio y de S con 4 términos, 4 términos. Y eso estaría correcto porque el ejercicio nace de una ecuación diferencial. Pero este ejercicio no nace desde ahí. Este ejercicio nace desde otro lugar y sigue igual, pero técnicamente nace de un sistema físico, o sea, habla de un sistema físico. Entonces, la entrada es conocida, la rampa unitaria, sabemos que la entrada es rampa unitaria, entonces, al ser un sistema físico ya podemos lo quitamos directamente, lo quitamos al término residuos del polo sobre S, residuo sobre S, lo voy a escribir como R sobre S directamente, porque 1 sobre S es la entrada de escalón. Acá lo que importa es lo que dice ahí. 1 sobre S tiene que ver con la entrada de escalón. Y nosotros acá no estamos trabajando con la entrada de escalón. Acá estamos trabajando con la entrada rampa. Y la rampa es 1 sobre S al cuadrado. Y si la tienen en la tabla, si me acompañan con la tabla, la 3, la transformada de Laplace 3, la van a observar. Fíjense cómo es la rampa. 1 sobre S al cuadrado. Y al lado dice rampa unitaria T, la letra T. Entonces, ahí tienen en esa tabla la transformada de Laplace y la función en el tiempo en relación a la rampa unitaria. ¿Sí? Esa es la idea. Cuando lo resuelvan, háganlo tranquilo y ya a conciencia teniendo este dato. Es importante el dato y después de eso van a ir cerrando la idea. Después dice, ¿yo acá qué hice? Les traigo a la clase algunos ejercicios prácticos de PID del libro que les decía de nociones básicas sobre teoría de control, que les mostré recién la tapa, que está también subida dentro de la bibliografía. Lo que quiero hacer, si lo tienen ahí al apunte, si pueden abrir la página 107 y 108, ahí van a saber de lo que estoy hablando, de los ejemplos que estoy mencionando. Lo que quiero hacer es tomar 2 de estos 3 ejemplos que están aquí, les puede servir esta ejercitación, porque como es la primera vez que están haciendo esto, sirve la ejercitación y ayuda a reforzar el conocimiento. El segundo ejemplo dice, se desea mantener la temperatura interna de un reactor químico en su valor de referencia. Dice a continuación, no la tengo copiada en la pantalla. Se debe tener un dispositivo de control de la temperatura. Puede ser un calentador, una resistencia eléctrica. Después dice, y un sensor, entre paréntesis termómetro. El P, PI o PID irá controlando la variable, en este caso la temperatura. Bueno, y después sigue la explicación, pero a mí ¿qué me importa? Armarles a ustedes un diagrama en bloque, que por supuesto va a ser en lazo cerrado, ¿verdad? Sí o sí, en lazo cerrado. Observen que acá
habla de sensor, y se me ha ocurrido armarle el diagrama en bloque para mostrarle cómo hacer esto y de trabajar con el controlador PID. Entonces, observen. Lo primero que quiero que observen es todos los detalles que pueden observar aquí. Nosotros acá estamos en relación a un reactor químico. No importa ahora algunos detalles técnicos. Quiero que miren la temperatura de referencia de la temperatura que circula por dentro del reactor químico. La entrada es la temperatura de referencia, ese es nuestro set point, la temperatura deseada. La salida, temperatura real o actual. Después miren esto tienen el punto de suma y tienen el bloque que está en línea punteada que se llama G1, ¿se acuerdan? G1. Dentro de G1, el bloque G1, tenemos controlador y actuador. Controlador y actuador. Y acá estamos trabajando e introduciendo por primera vez un diagrama en bloque con PID. Entonces, ahí dice en línea punteada también controlador y tienen KP, la banda proporcional, la banda integral y la banda derivativa. Simplemente pueden poner este formato de KP que tiene que ver con la ganancia proporcional, KI, ganancia integral y KP, la derivativa. Entonces, esa es la manera de poder colocar las tres bandas y ahí tienen un pequeño punto de suma y ahí en ese dibujo, porque es un dibujo, resume lo que sería un controlador PID. En vez de poner un rectángulo que diga PID u otra palabra, acá directamente lo desglosamos. Y también eso lo pueden observar, parecido, similar, en la página 101 del mismo apunte, similar, está ahí. Nada más que está más completo en este diagrama en bloque. Acá, en este ejemplo en palabra, podemos observar que el elemento final de control o el actuador es la resistencia eléctrica. Entonces, acá lo manifiesta en el mismo ejemplo. Dice, se debe tener un dispositivo de control de la temperatura, puede ser un calentador o una resistencia eléctrica. Entonces, ahí tienen el bloque llamado G1, en donde tenemos nuestro controlador y nuestro actuador. Y nuestra planta es el elemento que contiene la variable que queremos controlar, que queremos manejar, modificar. Entonces, es el reactor químico. Y me habla de un sensor que se llama termómetro. Entonces, ahí tienen un diagrama en bloque ya más específico y para el punto 6 van a necesitar esto, para el punto 6. Después armé otro diagrama en bloque parecido, que ya también lo hemos manejado en el práctico anterior, y a continuación está. Un ejemplo muy sencillo que ilustra la funcionalidad básica de un PID es cuando una persona entra a una ducha. Después sigue explicando y más abajo dice, el agua fría es ajustada hasta llegar a la temperatura deseada. En este caso, el humano es el que está ejerciendo el control sobre el lazo de control y es el que toma las decisiones de abrir o cerrar alguna de las llaves. Entonces, en la página 108. Entonces, esa explicación simple, quería mostrarles el set point, la salida, el controlador. Entonces, la entrada, el valor deseado, la temperatura deseada, tenemos nuestra salida, la temperatura real o actual, ya le hicimos a este ejemplo en clase. Nuestro controlador, ustedes saben que es el cerebro, pero lo que acá importa es que el controlador contiene las estrategias de las que estamos hablando. Y ya van a ver en el punto 6 que dice qué estrategias de control es probable. Así que el controlador es quien contiene las estrategias de control y le manda una orden a las manos para que ejecute. En este caso, las manos ejecutan sobre la canilla ese movimiento proporcional, porque puede ser que sea
Ustedes me dirán, pero existe esto de proporcional solo, proporcional integral, proporcional derivativo o P y D todo junto, pero la representación gráfica es todo lo que ven. La K, la banda proporcional, la I, la banda integral, y la P, la banda derivativa. Esa es la manera de expresar todo. Puede ser cualquiera de las combinaciones que menciona el libro. Entonces, el controlador contiene las estrategias de control, le manda la orden. Ustedes saben perfectamente qué es el cerebro. Le manda la orden a las manos sobre las canillas para que actúen. Las manos sobre la canilla, sobre las canillas o una, ya saben que es el actuador, porque el cerebro no abre la canilla, no es esa su función. Las manos son las que ejecutan lo que le ordena el controlador. Y la planta, habíamos hablado la vez pasada, es el agua, es el elemento que contiene la variable que yo quiero controlar, que en este caso es la temperatura. ¿Qué quiero manejar? La temperatura. Y quien me permite sensar es la piel. La piel es quien me permite a mí determinar si el agua está fría o caliente, si quiero mover más o menos, de manera proporcional tal vez, las válvulas, las canillas, para poder poner la temperatura según lo que puse como referencia. Entonces, ahí está un diagrama en bloque de lazo cerrado mostrando la funcionalidad del PID. Bien, ¿por qué hacemos esto? Porque se viene este problema. Cuando ustedes estudien PID, el nivel, ya lo ha dicho el profesor en clase, la profundidad que se va a evaluar en el parcial y la profundidad que se va a evaluar en los finales es el nivel de profundidad que tienen en el trabajo práctico. Eso lo dijo, yo escuché, digamos, estuve presente cuando dijo él que ese es el nivel o la dificultad que va a presentar también en los trabajos prácticos y en los exámenes parciales y finales. Es más profundo de lo que estamos contando aquí. Dice el punto 6. ¿Qué estrategias de control es probable que se emplee en los siguientes sistemas de control? ¿Por qué? Explique en detalle. Presente su diagrama en bloque conforme a la estrategia de control seleccionada. Son un montón de preguntas juntas en cada ítem. O sea, ¿qué estrategia de control es probable que se emplee en los siguientes sistemas de control? En el refrigerador domiciliario, lo que nos sugería Luis es que en el punto A, cuando dice refrigerador domiciliario, se refiere por supuesto a la heladera, o sea, se refiere a la heladera, después del aire acondicionado, el ejercicio, que quería que evalúen para practicar el refrigerador común, o sea, la heladera común, y después la heladera inverter. Después, el aire acondicionado común y el aire acondicionado inverter. Después el tostador de pan, el lavarropa automático y levantar una taza, eso queda como está. Pero que el punto A evalúen el común y el inverter, punto A y punto B. Eso es algo extra, ¿no? Pero es para que tengan la herramienta y les pueda servir. Pregunto, ¿qué estrategias de control? Cuando dice, ¿qué estrategias de control? Yo puedo responder solo de dos maneras. La estrategia on-off o la estrategia PID. ¿Cuál es esta? Refrigerador domiciliario común. ¿Qué estrategias de control es probable que se emplee? La on-off. La on-off. ¿Vos por qué crees, así en tus palabras, que es la on-off? Así en palabras sencillas, ¿no? Siempre. Creo que sería porque tendría que estar refrigerando. Porque No, dice no estoy- común. Puede ser. Supongamos que la palabra común
supongamos que la palabra común no está en el enunciado, ¿verdad? O sea, el refrigerador domiciliario, la heladera, sí, te escucho. Puede ser que sea el otro, Ajá, porque on-off me parece que para controlar no se apaga la heladera. ajá, ok. Otro comentario, podemos seguir charlando un ratito, es para fijar el concepto. Ayuda, por más que lo digan bien, lo digan mal, no importa. La idea es poder fijar un concepto. Ya tenemos dos ideas. Mariano, vos decías que era también on-off. Sí, En palabras, ¿qué se te ocurre? se me ocurre más o menos que seteaba en alguna temperatura la heladera y bueno, en base a eso iba refrigerando, pero eso no estoy seguro si era PID o si era on-off. Ajá, Creo que es on-off, pero realmente no estoy muy seguro. ok. ¿Alguna otra idea? ¿Algún otro concepto que hayan grabado? O sea, en su mente, por supuesto. Después está grabado en YouTube, pero en la mente. Saben que acá tenemos dos opciones. Cuando dice qué estrategia de control, tenemos dos opciones. O contesto on-off, que es ¿verdad? On-off, así se llama la estrategia on-off, o PID. Son las dos opciones. No puedo contestar una intermedia. Y cuando decimos PID, se refiere a cualquiera de las combinaciones posibles, nada más que decimos normalmente PID, más allá de que pueda ser PI, PD o lo que fuere. Entonces, la respuesta de esto tiene que ver, de verdad que tiene que ver con la definición. Yo acá tengo, les decía, es bueno tener algunos apuntes, algunos conceptos en claro, que no me acuerdo si lo pongo acá o después. Ahora les muestro qué es on-off. La estrategia tiene que ver con el control on-off. Esa es la respuesta. Para la heladera común. Ahora sí les transcribí aquí dos definiciones, les dejo aquí copiada de dos libros distintos o de dos apuntes distintos dejados por la cátedra, y dice así, miren, un sistema sino on-off es aquel en el que el elemento final de control, ahí remarco la palabra elemento final de control, solo tiene dos posiciones, encendido y apagado. Eso es por definición. Esto forma, acá dice por qué explica en detalle. Esto es parte de la explicación, no es toda la explicación. Seguimos. En la regulación todo o nada, dice otro apunte, en la regulación todo o nada, que es on-off, el elemento final de control o actuador adopta únicamente dos posiciones, abierta o cerrada, en marcha o parado, para un valor único de la variable controlada. Lo que pasa es que para responder si es on-off o PID, ¿saben lo que tiene que haber en la cabeza primero? ¿Quién es el elemento final de control? Y ese es el desafío, me parece, ¿no? Entonces, si yo quiero saber si es on-off o es PID, mi desafío antes, un paso antes a nivel mental, ¿no? O a nivel lectura o lo que fuere, un paso anterior es decir, mi elemento final de control es, y sí o no, adopta dos posiciones de encendido y apagado. Lo que uno de ustedes decía esto de la heladera no se apaga, ¿puede ser que dijeron? Ayúdenme yo también quiero armar el concepto. Ustedes me decían, ahí, la heladera no se apaga. ¿Puede ser? Algo así decía uno de los compañeros, ¿no? Sí, Bien, algo así. Yo lo armo como me acuerdo que lo han dicho. Ese apagar, por supuesto, no tiene que ver con el desenchufar, ¿sí? No es la idea de vamos a desenchufar el cable de la heladera, no se refiere a eso, sino a otra cosa en relación al encendido y apagado. Tiene que ver con el elemento final de control. ¿Tienen más o menos idea cuál es?
si se arman un diagrama en bloque de esto, porque ahí dice, presente su diagrama en bloque. Tal vez sería el regulador de temperatura, o sea, el sensor. No, ahora sí te puedo responder con firmeza. No es el elemento final de control un sensor. Déjenme que los ayude con esto, miren. Ahí les puse una acotación, antes de pasar a la siguiente diapositiva, dar una explicación detallada en cada caso mencionado. Perdón, ¿no? Ya paso a la siguiente diapositiva. Digo esto. Estas dos son definiciones sacadas de 2 libros. Aclaro eso. Pueden tomarlas como parte de esta explicación en detalle. Pero esta explicación en detalle que aquí no está, yo diría que la saquen de esas páginas técnicas en donde puedan ustedes ver cómo funciona esto del apagarse encendido del elemento final de control, que ahora lo vamos a ver cuál es. Entonces, para cada caso del punto 6, A, B, C, D y E, ustedes van a tener que buscar la parte técnica, y no hay otra, no podemos inventar esto. Entonces nos refugiamos, acudimos a las páginas que sean lo más serias posible en que explique el funcionamiento del refrigerador en palabras. Estoy hablando de las palabras. Ahora miren, acá tengo el diagrama en bloque de lazo cerrado clásico sin nombres. Yo tengo que completar mi entrada, mi salida, mi controlador, mi actuador y mi elemento de realimentación. Entonces, por definición, decíamos recién en la regulación todo nada, el elemento final de control o actuador aquí. Entonces, no mezclemos los nombres de los actuadores y los elementos sensores o relacionados. Acá van los sensores siempre. Los elementos de realimentación. Los sensores van por aquí. Entonces, yo tengo que completar entrada, salida. ¿Qué sería la entrada? Esta está fácil, a ver. Temperatura de referencia. Temperatura de referencia. Salida, obvio, temperatura actual o real. El controlador, acabamos de decir que es un controlador on-off, ¿verdad? Entonces, yo puedo poner controlador, sí, ¿verdad? Con on-off. En realidad, sí, ya les aclaro bien, que manda la orden al actuador para que haga. El controlador y el sensor, en este caso, el sensor son el termostato, porque el termostato tiene las dos funciones de controlador y de sensor, perdón, de controlador y de sensor. Y el actuador, ¿alguien podría tirar una idea cuál es? ¿Quién ejecuta la acción? Como el cerebro le manda una orden a la mano para que abra la canilla. El termostato, ¿a quién le manda una orden para que haga lo que tiene que hacer? ¿Y la planta quién es? La planta, la heladera, el actuador Correcto. sería el que enfría la heladera. El compresor. Muy bien, muy bien. Hay una unidad sellada que se llama motor compresor. Y es el encargado de enviar o sea, de actuar y de hacer lo que tiene que hacer. El termostato, les sugiero, de verdad, porque obviamente la clase tiene un límite horario y todo, ¿no? Busquen, les va a servir mucho buscar primero una fotito de un termostato, ¿no? Les sirve. A su vez busquen una explicación del termostato que les ayude a comprender esto de que actúa como controlador y como sensor. Yo no la puse la fotito, no es la idea, pero internamente Profe, es el dispositivo donde vos sí. le seteás la temperatura que querés al refrigerador, ¿verdad? Claro, No. por fuera, o sea, a nivel mamá, o sea, vos pensás Claro. en tu mamá, por supuesto, tu mamá que toca la perilla, ¿verdad? La perilla, la giramos. Detrás de esa perilla
está esto. Sí, sí. ¿Sí? Ahí está, detrás de la perilla donde yo cambio mi temperatura, ahí está el termostato. Justamente hablamos de ese termostato. Entonces, viendo un video, porque eso ayuda también mucho, un video en YouTube, uno puede observar cómo el técnico, al desarmarlo al termostato y al empezar a sacar tornillito, hay dos laminitas, Luis le dice bimetal, son dos laminitas, hay otro que le dice, espérenme que me fije, no me acuerdo, tienen nombres técnicos por ahí, pero que cuando están abiertas, separadas, o sea, separadas las laminitas, no se cierra el circuito, entonces el motor está detenido. El motor compresor no actúa, no hace nada. Pero si la lámina se choca con la otra, ahí hace contacto y le manda una señal al motor compresor, se cierra el circuito y el motor actúa. Y envía el frío. Entonces, esa parte de ver esas dos chapitas, dos metales que están enfrentadas y muy cerquita una de la otra, eso actúa de controlador. Acuérdense que el cerebro obra como el que opera y el que hace la resta. ¿Se acuerdan que les decía? El cerebro humano, ¿no? El controlador es quien logra hacer esa resta entre la entrada y la salida. Acá también, el termostato hace esa resta. Tiene que ver con esa chapita, dos metales que se tocan y tiene que ver con la distancia. Bueno, el motor compresor, la planta es el refrigerador o heladera y el sensor es el termostato. Ese mismo termostato, aparte de las dos chapitas y un montón de tornillos que tiene parece como si fuese un alambre bien largo. Bueno, ese alambre no es un alambre, sino que es un tubo por el que circula gas por ahí. Entonces, eso que parece alambre es el sensor de temperatura. Bien, entonces todo eso es para que ustedes vean este diagrama en bloque de lazo cerrado. Ustedes tienen que ver entonces cómo actúa el motor compresor. Primero tienen que determinar que el elemento final de control es el motor o el compresor. Motor compresor es un solo bloque, ¿no? Y ahí viene lo de la definición, la tengo acá. En la regulación todo o nada, el elemento final de control adopta dos posiciones: abierta, cerrada, en marcha o parado, para un único valor de la variable. ¿Ven? Entonces el motor se enciende o no se enciende, son dos, no hay más, no hay otra cosa, es todo o nada. ¿Quedó claro un poquito? ¿Sí? Bueno. Tomen mi consejo de buscar cómo funciona este termostato. Y esa explicación en palabras, traten de llevarla al papel y escribirla, por supuesto, acudiendo a lo que les decía, páginas web. ¿Y qué pasa con el inverter? Dice, ¿qué estrategia de control es probable que se emplee en los siguientes sistemas? Es una sugerencia que ustedes hagan lo mismo para el inverter. Heladera, inverter. ¿Cómo funciona eso? Ese ya no es on-off, es el otro. Exactamente, esta ya no es on-off. No es on-off. Entonces, el control que se hace aquí es PID. Yo acá les puse, fíjense aquí, les puse el mismo, bueno, parecido, diagrama en bloque, y en algún lugar, en una placa, tiene el control aquí que ustedes pueden ver, el controlador PID. Entonces, no es que se prende al 100% o se apaga al 100%, sino que se prende, tiene un variador de velocidad. Entonces ustedes van a buscar esta información que varía la velocidad en función del error. Porque si la temperatura que está dentro es más alta que la temperatura que se desea, entonces el motor se enciende para enfriar, pero proporcionar al error. Entonces, eso es lo que en palabras sería muy bueno que lo puedan encontrar y expresar. Entonces, todo lo que tenga que ver con inverter, ya lo saben, tienen que ver con las estrategias de control PID. Y abajo
Le puse sensor de temperatura para no errarle en realidad, porque estaba leyendo y busquen si tiene otro nombre específico, pero al poner sensor de temperatura, acá estamos dándole un nombre correcto a lo que sería el elemento de realimentación. Y esto también necesitan hacer una explicación en detalle, el diagrama en bloque lo tienen y ya saben qué estrategia de control, falta explicarlo en palabras. Ahora el aire acondicionado común e inverter es lo que van a hacer lo mismo, ustedes van a hacer ese trabajo para todo lo que pide ahí, y el tostador de pan. Un segundo me voy a detener aquí, un tostador de pan. ¿Qué es lo que podemos decir del tostador de pan? ¿Qué estrategia de control es probable que se emplee en los siguientes sistemas de control? La tostadora de pan también puede ser on-off. On-off, creo yo también. Claro, exacto. Hablamos de la tostadora, en realidad no de la persona que está con la tostadora, o sea, manual, sino la automática, ¿no? La que salta la tostada sola, a esa se refiere. Pero sí, yo pregunto, cuando la dibujen, ¿es lazo abierto o lazo cerrado? Abierto, profe. Sí, correcto. Fíjense cómo otra vez volvemos al práctico 1, ¿no? De alguna manera siempre volvemos, traemos de nuevo. Práctico 1, sí, esto es un lazo abierto. Cuando lo dibujen, esto es lazo abierto. Cuando dibujan un lazo abierto, pueden hacer la entrada, escuchen bien, entrada, controlador, actuador, planta y salida. No lo hice acá, no lo hice. Cuando miren el Bolton, yo diría que agarren el Bolton y miren algún ejemplo de lazo abierto que tenga. La entrada, controlador, actuador, planta, o sea, lo que está arriba, la trayectoria directa, sin la retroalimentación. Entonces, si tienen un controlador que es on-off, ¿es correcto? Nosotros podemos afirmar que todos los sistemas de lazo abierto, por defecto, son on-off. Fíjense que no hay un lazo de realimentación para que tengamos un error, para que podamos calcular. O sea, no puede ser jamás P y D. No puede. No tenemos un error para que se ajuste el próximo movimiento sea proporcional al error. Entonces, todos los sistemas de lazo abierto, por defecto son on-off. Miren después bien quién es el elemento final de control. Es lo que hay que analizar en uno por uno, es decir, en el tostador, y luego viene un lavarropas. Es abierto, si lo dibujo, el diagrama en bloque, ¿abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Ok, muy bien. Y lo último que les pide, aparte de lavarropas, es levantar una taza de café. La persona está incluida. La persona que levanta una taza de café. ¿Es on-off o PID? PID. Claro, 100%. Creo que tienen la respuesta de qué es cada elemento, si qué estrategia de control es probable que se emplee. Ya tienen la respuesta. Falta la justificación y el diagrama en bloque de cada uno. A ver, creo que ahí termina la presentación. Profe, puede ser que en el tostador de pan, el actuador, el último elemento final, perdón, sea la resistencia o no. Sí, tal ¿Sí? cual. Ah, bien, bien, gracias. Sí. Fíjense, algunos van a expresarlo con otras palabras. Por ahí hay 2 o 3 maneras. La entrada y la salida, por ahí vamos a tener algunas diferencias entre ustedes, entre cada uno de ustedes como grupo y el otro grupo, ¿no? Puede haber algunas diferencias en cómo expresar la entrada, la salida, pero por ahí hay algunas diferencias también en relación a cómo expreso mi planta. La planta no creo que haya diferencia, pero el controlador y el actuador puede haber ahí pequeñas diferencias entre ustedes.
Sí. La planta no creo que se equivoquen cuál es. Así que bueno, es un desafío bastante grande, este práctico. La idea es poder presentarlo a la semana siguiente. Sí, el 29. Porque ustedes rinden el 6. El 6. Entonces, si lo presentan es para una semana, dentro de una semana. Y es largo en ese sentido, ¿no? En el punto 6, que tiene muchas cosas, y el punto 5, que tienen algo para hacer, pero bueno, no es tan largo como el TP3. Me parece que no tanto. Espero haber ayudado en este tema. Así que bueno, creo que nada más por mi lado. No se olviden de colocar la asistencia y de asistir, si pueden, a la clase del viernes. El viernes tienen una clase de consulta en un feriado. El profesor les ha dado un horario ahí específico, un link para poder entrar, si quieren aprovecharlo, porque el siguiente viernes cambia de tema ya. El siguiente viernes ya da el tema del TP5. Así que si quieren aprovechar, aprovechen para tener su clase de consulta de teoría. Y el miércoles de la otra semana, su clase de consulta de práctica. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Los quiero desocupar. Bien, Gracias, profe, profe. muchas gracias. Gracias, profe.